Mucha atención porque para este año 2026, si quieres algún televisor mini LED de alguna marca, debes asegurarte de que tenga tecnología de retroiluminación Full Array. La marca o los vendedores de cada marca te lo deben asegurar. Esto lo menciono porque, aunque algunas personas ya lo saben, la gran mayoría de usuarios desconocen lo que sucedió en 2025. Y es que marcas con mucha trayectoria en el mercado, como lo son Samsung y LG, empezaron a introducir modelos LED Edge en su repertorio, ofreciéndolos como exponentes mini LED. Más concretamente tendríamos por parte de Samsung al QN70F y al QN1EF en al parecer todos sus tamaños, y por parte de LG tendríamos al QNED 85A desde las 55 hasta las 86 pulgadas. Y esto es importante porque el rendimiento en escenas oscuras de un televisor con tecnología LED Edge, aunque tenga atenuación local y aunque tenga panel VA, no es el mismo en comparación a un televisor con tecnología Full Array con atenuación local. Antes, digamos desde el 2021 hasta el 2024, no tenías ese problema porque el término mini LED estaba asociado a la tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local, o por sus siglas en inglés FALT. Pero yo personalmente no sabía que el término mini LED no estaba legalmente regulado, es decir, no hay algo que lo obligue a estar relacionado sí o sí con la tecnología Full Array. Así que LG y Samsung lastimosamente se aprovecharon de este vacío legal. O sea, si ellos quieren vender modelos LED Edge con atenuación local, que lo hagan, pero que no los ofrezcan como mini LED, aunque legalmente lo puedan hacer, porque es como engañar a usuarios nuevos o a aquellos que desconocen de este tipo de temas. Bueno, la tecnología que Samsung usa en sus modelos mencionados no estoy seguro si llamarla LED Edge, porque se trata de una especie de tubos alargados LED delgados. La marca prefiere llamar a esa tecnología Quantum Matrix Technology Slim o algo por el estilo. Su rendimiento al menos no es tan malo en escenas oscuras, pero tampoco es tan bueno como en un televisor con Full Array. Aunque al menos estos modelos Samsung mencionados son mejores en comparación al QNED 85A, excepto hablando de su tamaño en 100 pulgadas, porque en LG ese modelo sí es Full Array con mini LEDs. Y es que LG este año se quiso pasar de listo y ni siquiera se esforzó en hacer algo nuevo, más allá de meterle más brillo a este modelo. Aunque lo de Samsung tampoco es que sea la gran cosa. Pero bueno, el punto de este video es advertirte, no te dejes engañar con los modelos de este 2026, que aunque no han salido, aún no sabemos qué sorpresas nos vaya a tener este año, sobre todo por parte de Samsung y LG, que no sé si sigan con esta fea tendencia. No creería que TCL, Hisense, Sony y otras marcas se unan a este desastre, o al menos espero que no lo hagan, porque sería fatal. Marcas como JVC o Hyundai aquí en Colombia intentaron hacer algo muy decente, o sea, vender modelos con tecnología Full Array y atenuación local, ofreciéndolos como mini LED, aunque no tienen tantas zonas de atenuación como modelos mini LED del 2024 o de años pasados de otras marcas, pero al menos sí son televisores con Full Array con tecnología de retroiluminación y a precios muy tentadores. Entonces, ya lo sabes, infórmate muy bien antes de comprar, porque muchas veces incluso los vendedores de cada marca podrían intentar engañarte, bien sea por su propia ignorancia o por voluntad propia. Tampoco le creas a cualquier youtuber, porque muchas veces ni siquiera realizan pruebas con contenidos de este tipo, así
con muchísimas escenas oscuras en una habitación con poco o nada de iluminación. Y mucho menos te dejes tentar solamente por lo que ves en las tiendas, porque hablando de colores y brillo, modelos como los mencionados QN70F de Samsung y el QNED 85A de LG se ven espectaculares. No digo que sean televisores malos, simplemente son para públicos específicos, para amantes de estas marcas. Así pues, espero de todo corazón que LG y Samsung no sigan con esta fea tendencia y que marcas como TCL y Hisense, que han venido mejorando, no vayan a caer en este engaño legal. Pero por favor, tú, dime, ¿qué piensas acerca de esto? Haznoslo saber en la caja de comentarios. Y listo, para terminar, si quieres apoyarme para seguir creando contenido, lo puedes hacer por ejemplo por medio de Patreon, adquiriendo alguna membresía, o también directamente adquiriendo alguna membresía en mi canal de YouTube, o también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción. También dale click al botón like si este video te ha gustado, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.